Saludos cordiales, apreciados amigos. Seguimos en la serie con el objetivo de conocer los atributos que transformaron a Jesús el Galileo en una entidad divina inigualable. Cada estudio sobre las raíces del cristianismo es presentado con una exégesis neutra e independiente, fuera de toda confesión religiosa y libre de cualquier dogma. Antes de avanzar, debo señalar que según los evangelios sinópticos, Jesús el Galileo fue un judío idealista que pretendía liberar a su pueblo del yugo romano, pero fue capturado y ejecutado por el delito de sedición. Después de su muerte, sus seguidores le otorgaron muchos atributos divinos, y en este estudio veremos que Jesús fue presentado como el Dios legislador. Esta función legislativa más extensa le otorgó el escritor del Evangelio atribuido a Mateo en el capítulo 5, a partir del versículo 21 hasta el 44 inclusive. Voy a leer de manera fragmentada a partir del versículo 21 y dice cuanto sigue. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, pero yo os digo. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo. El autor presenta a Jesús como el nuevo y último legislador de la nación de Israel, y sería el tercero, porque en la tradición judía Moisés fue el primero y Esdras el segundo. Incluso al escriba Esdras se le conoce como el segundo Moisés. Con la intervención del Galileo ejecutado, Mateo hace que Jesús anule algunas de las leyes judías vigentes para imponer una versión aparentemente superior y divina. El Galileo en este acto manipula la ley a su antojo y, lo que es peor, usurpa la atribución de la institución estatal responsable por legislar, el Sanedrín, el colegiado responsable por dictar, implementar y velar por el cumplimiento de las normas. Mateo miente y crea otra herejía, porque al no integrar el cuerpo legislativo, Jesús no podía modificar ni siquiera una sola ley, y menos aún de manera unilateral como lo hizo. Y la evidencia determinante de la falsedad del relato es que la única misión del Galileo fue liberar al pueblo del poder romano. Además de esto, había una ley que prohibía claramente lo que el Galileo arrogantemente había hecho y dicho ante un público multitudinario, según Mateo. La norma está en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2 y en el 12, versículo 32 respectivamente. Dice allí, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. A Mateo le tiene sin cuidado esta norma, porque intencionalmente hace que el Galileo la viole o quebrante delante de una multitud de congregados en la montaña, que fue testigo del delito perpetrado en contra de la disposición sacerdotal atribuida al Dios Yahvé. Mateo, a través de su pluma y del personaje Galileo, cita una ley sacerdotal o mosaica o yavista y la reformula inmediatamente. La fórmula repetitiva es, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ustedes oyeron que les fue mandado, pero yo les digo. Y de esa forma anula la ley vigente e impone la nueva versión. El Galileo repitió la infracción 7 veces, un número cabalístico sagrado que abunda en la Biblia hebrea y en la cristiana. En su discurso jurídico, Jesús infringe las dos prohibiciones contempladas en esta norma. Primero, al añadir y establecer como válida su propia versión. Y segundo, al quitar el sentido original de la ley vigente. Sin embargo, Jesús, delante de la multitud que oía su discurso sobre la ley, prometió lo siguiente, según Mateo 5:17.
Allí decía Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Como siempre, Jesús mintió de nuevo. Mintió a una multitud que le oía con esperanza, y su mentira se registró en el libro sagrado como una mentira divinamente inspirada. En este sentido, el término inspiración no es sinónimo de verdad. La inspiración es la creatividad del escritor para elaborar un relato, por ejemplo, una poesía. Es inspirada por el poeta, pero no significa que el contenido de la obra sea verdadero. Un escritor se inspira en un paisaje o en una persona, pero eso no determina la veracidad de su obra. Y digo esto porque muchos piensan que la Biblia, por ser inspirada, es la verdad absoluta. Sin embargo, usted y yo estamos observando y comprobando que no es así, sino que los autores se inspiraron en otros escritos y personajes para crear sus propios relatos. Y este es precisamente el caso de Mateo, que se inspira en los relatos de la Biblia hebrea para crear una narrativa que armonice con su ideología político-religiosa. No olvide que los evangelios son narrativas político-religiosas en las que, a través de un personaje disfrazado de judío, los romanos expresan su desprecio por el pueblo hebreo, por sus leyes y sus costumbres. Una de las tantas evidencias en la Biblia hebrea está en Juan capítulo 13, versículo 33. Dice allí Jesús: aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. El autor del Evangelio atribuido a Juan, en este texto, presenta a Jesús el Galileo como un gentil, es decir, un no judío, quien se dirige a sus discípulos haciendo referencia a lo dicho a los judíos. En sus palabras, como dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes. Jesús hubiera dicho: como le dije a ellos o a nuestros hermanos o compatriotas o paisanos, pero no lo dijo, porque el escritor quiso dejar su digital romano en el personaje Galileo. Los judíos habían perdido la guerra, pero no la razón. Los judíos habían perdido el templo, pero no su creencia. Y sabían que Jesús es solo un personaje literario cuyo mensaje insulta al pueblo israelita, razón por el cual el escritor de Juan se lamenta diciendo: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y fue así: no le recibieron ni le recibirán jamás, porque los únicos que pueden declarar a un líder como su Mesías son los judíos, y no los romanos, y mucho menos los cristianos. En la misma ocasión, el Galileo entregó un nuevo mandamiento a sus apóstoles. Juan capítulo 13, versículo 34 dice Jesús: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús, el Dios legislador, dicta a sus apóstoles un nuevo mandamiento. Y al decir nuevo, se entiende que es un mandamiento inexistente y que consiste en amarse mutuamente. Para expresarlo, basta seguir el modelo de amor que Jesús les había demostrado. Pero este supuesto nuevo mandamiento no es nuevo. Ya fue establecido en el libro de Levítico, en el capítulo 19, versículo 18. Dice allí: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Firmado yo Jehová. El mandamiento de amarse mutuamente ya estaba prescrito en la ley, y Juan lo toma, lo adapta y pone en boca del Galileo como si fuera un nuevo mandamiento, como si dicha ley no estuviera incluida en la normativa judía. Y Jesús, después de mentir a la multitud durante su sermón del monte, volvió a hacerlo sin ningún pudor, y esta vez mintió a sus apóstoles, a sus camaradas, con quienes buscaban a través de las armas eliminar al poder romano. El objetivo de Mateo es justamente esto: que Jesús insulte a los judíos burlándose de sus leyes y de sus costumbres, y en particular
de la élite sacerdotal que manipulaba las leyes según su conveniencia, como es atestado por todos los profetas de la Biblia hebrea. Entonces cabe preguntarse, ¿para quién legislaba el Galileo? Para responder, vamos a leer Marcos capítulo 10, versículos 11 y 12, y voy a leer la versión de la Biblia Dios habla hoy de 1998. Dice allí, cuando ya estaban en casa, los discípulos volvieron a preguntarle sobre este asunto. Jesús les dijo, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro, también comete adulterio. Jesús, en carácter de legislador, está adicionando una ley romana a la norma judía, porque el código legal judío concedía el derecho de repudio o divorcio únicamente al hombre y no a la mujer. Pero en el derecho romano existía la disposición que garantizaba a la mujer divorciarse de su marido, y esa es la cláusula que el Galileo invoca y dicta a los judíos. Con esta nueva ley, Jesús pone el dedo en los ojos del pueblo machista, donde la ley judía faculta solo al hombre para que le expida carta de divorcio a su esposa, según Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Dice allí, si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y resulta que esta mujer no halla gracia a sus ojos, porque descubre en ella algo que le desagrada, le escribirá un acta de divorcio, se la pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Jesús legisla no en favor de la mujer, sino en contra de la ley judía, y lo hace con una norma romana. Jesús ataca una norma judía tan cruel e inhumana como la misma deidad que la dictaminó. Una norma que considera a la mujer como un objeto descartable, como una cosa desechable, sujeta al talante de su señor marido, de su dueño, de su propietario. Si ya no le gusta porque ya no le tiene gracia o si le desagrada por cualquier tontería, el esposo le expide carta de divorcio. Este acto refleja el amor del Dios Yahvé por su pueblo. Muy bien, dejemos a un lado al legislador Galileo para examinar a otro legislador, al autodenominado apóstol de los gentiles. Romanos capítulo 10, versículos 3 y 4, escribe Pablo lo siguiente. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Si Jesús fue arrogante e insultante al cambiar la ley judía unilateralmente, don Pablo no se queda atrás, no quiere perder ante un Mesías fracasado y procede a anular la vigencia del sistema legal judío. Pablo tampoco es judío, sino un romano disfrazado de judío, que ataca y denigra al pueblo hebreo en su carta a los romanos, a los financiadores de su obra. El fin de la ley mosaica es Cristo, dice Pablo. El propósito de la ley de Moisés es el Cristo de Pablo. El objetivo de la ley de Yahvé es Cristo y no otro Cristo, sino el Cristo de Pablo. Si así fuere, ¿por qué los judíos rechazaron al Cristo de Pablo y al Jesús de los evangelios? Lo hicieron porque sabían que ambos personajes son apenas una dupla de actores en el combate ideológico, a través de una narrativa religiosa herética elaborada para tal efecto. En su argumento falaz, Pablo, como siempre, ataca y acusa al pueblo judío, afirmando que no obedecieron a la ley de Yahvé y que se conformaron a su propia ley, que no creyeron en la ley de Dios, por lo que Dios proveyó al Cristo de Pablo para todo aquel que sí cree. Pablo, con esta herejía, repite el delito del Galileo. Primero, al sustituir la ley de Israel por la figura de su Cristo. Y segundo, al ignorar al Sanedrín, la institución que dicta las leyes en la nación hebrea. Pablo, en su herejía, al igual que el Galileo,
pisoteó la ley que prohibía añadir o quitar palabras al mandamiento del Dios Yahvé, expresado en Deuteronomio 4 y 12 respectivamente. Así que para Pablo, la única ley autorizada por su Dios no conocido es el Cristo de su pluma, el Cristo de su producción, como también podemos apreciar en su carta a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 2. Dice allí Pablo, o mejor dicho, ordena, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Note que la ley de Yahvé y la ley de su Hijo amado Jesús quedaron en el recuerdo. Ahora se impone la ley del Cristo de Pablo, y no solo en las comunidades de la región de Galacia, sino a todos los cristianismos desde el siglo I hasta nuestros días. La única ley vigente es la ley del Cristo de Pablo, un legislador producido para anular la ley de Yahvé y la de su Hijo amado. La estocada final de Pablo está en Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. Dice allí que son israelitas de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vea la manipulación de Pablo al identificar la figura de su Cristo con el Galileo ejecutado, para luego declarar que su Cristo es Dios, el que está por encima o sobre todas las cosas. Con esta afirmación, Pablo, además de crear otra herejía, está blasfemando en contra del Dios Yahvé, del mismo modo en que Jesús se identificó como el Hijo de Dios. Así lo hizo ante la élite sacerdotal judaíta y fue también acusado de blasfemo por el sumo sacerdote. Es por esto y mucho más que para los judíos ortodoxos, Jesús y Pablo son considerados herejes y al mismo tiempo traidores del pueblo judío y de sus creencias. Esta calificación suena muy severa para ambos personajes, pero al ver el siguiente par de textos que Pablo escribió, usted le dará la razón al pueblo hebreo. Tito capítulo 3, versículo 9 dice Pablo, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Si usted pensaba que Pablo es un fariseo, se equivoca. Y si pensaba que era judío, también se equivoca, porque el tenor de este texto le quita la máscara para mostrar que la ley de Moisés o de Yahvé, para Pablo, no posee ningún valor. Para Pablo la ley no sirve para nada, es vana y sin ningún provecho, es vacía y sin beneficio. El otro texto que desnuda el origen y la mentalidad de Pablo está en su carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículos 17 al 24. Escribe allí Pablo lo siguiente: He aquí tú tienes el sobrenombre judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. Instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestros de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pablo el Romano descarga su odio en contra de los judíos en una epístola dirigida a los santos de Roma. Y no es ninguna casualidad que la carta a los romanos ocupe el primer lugar en la lista de las epístolas, porque su contenido está inflamado de antijudaísmo. Muy bien, concluyo la exposición con la afirmación del filósofo y escritor español Miguel de Unamuno. Las lenguas como las religiones viven de herejías.
Agradezco su amable atención. Reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.